Desde este programa, por supuesto, se están tratando de entender los puntos de partida de las dos campañas. Acabamos de escuchar a Patricia Juárez, candidata a la vicepresidencia de Keiko Fujimori. Hemos contado hasta hace unos días también con los voceros de Perú Libre, que han estado con un poco de perfil bajo en términos de declaraciones los últimos días. Yo no sé si eso implique una reorganización, un replanteamiento de la campaña, pero el hecho es que hasta ahora a Pedro Castillo le va bien. Pedro Castillo aparece con 41% en la preferencia tanto de Ipsos como de Datum, que acaba de aparecer. ¿Cómo se viene esta campaña hacia adelante? Vamos a conversar con Carlos León Moya, politólogo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Bueno, ¿cómo comienza esta campaña? Claramente, desde el lado de Keiko Fujimori, el mensaje es un modelo comunista versus, digamos, la salvación, entre comillas, de este mismo modelo que se ha aplicado en el Perú. Y tienes a los actores internacionales, por supuesto, hemos visto a Evo Morales. Keiko Fujimori le respondió, le pidió que no se meta, ¿no?, en su país. Y hoy también, de todas maneras, José Mujica, que es una figura emblemática de la izquierda, el uruguayo, ha ya elaborado un poco más sobre lo que sería su apoyo a Castillo, diciendo que es hora de unirse contra el fujimorismo, ¿no? Lo de Mujica va por el lado de un tema de integración progresista que de repente pues haría centrarse en todo caso a Castillo dentro de esa línea. ¿Cómo observas tú este punto de partida? Ahora, a juzgar por las encuestas, quizá esta intento de polarización entre el fujimorismo, entre salvar el país, ¿no?, y ellos, parece inútil. Es decir, lo que tienes es en dos encuestas a Pedro Castillo con 41%, en la anterior de Ipsos, perdón, 42 en una, 41 en otra, en Ipsos aparece Keiko con 31%, ahora aparece con 26 en Datum, son 15 puntos de diferencia, y en todos los indicadores, a menos en la última encuesta de Datum, asumiendo que sean realmente certeros, Keiko pierde. Es decir, le preguntan a los encuestados quién cree que va a combatir mejor la delincuencia, Pedro Castillo. Y en verdad parece, cuando hay una parte de esa encuesta, ¿no?, que le preguntan por economía, emprendedores, seguridad. En todos, en cada uno de ellos, Keiko Fujimori pierde por un gran margen. Poco a poco se va reduciendo, pero es como si no importase mucho qué es lo que fuese a decir o qué es lo que fuese a proponer. La diferencia entre un candidato y otro es abismal. Creo que sí, una cosa que se hablaba antes era la importancia del antifujimorismo, ¿no?, el cual ha tenido un peso relevante en las últimas dos elecciones, la cantidad de gente que vota contra Keiko Fujimori. Pero lo que da a pensar la última encuesta de Datum es que incluso más allá de los apoyos internacionales y más allá de lo que vaya a plantear la propia campaña de Keiko, la gente tiene un rechazo fuerte a Keiko. A ella, ya no solamente a fujimorismo y al padre, a ella, por los últimos 5 años, lo que hizo los últimos 5 años, desde las investigaciones fiscales, desde la llamada obstrucción, desde el Congreso, tiene un antivoto bastante fuerte, que es mucho mayor al de Pedro Castillo, y la diferencia es no solamente bastante fuerte, sino bastante fuerte ubicado en sectores sociales, ¿no? En DIE, Pedro Castillo le lleva muchísima distancia, en el centro y en el sur le lleva muchísima diferencia, y da la impresión, o a mí me da la impresión ahora, faltando un mes y medio, de que más allá de los cambios que puede hacer, esa idea de yo, Keiko, que salvo el país, ¿no?, frente a salto al vacío que implica Pedro Castillo, en realidad parece bastante ineficiente, ¿no? Porque primero que ya la han usado muchas veces, y segundo que en realidad, si uno mira solamente sondeos, al parecer la gente prefiere cualquier cosa menos a Keiko. Lo cual a mí me sorprende lo fuerte que es eso. Creo que uno se podía esperar efectivamente un rechazo al fujimorismo, perdía con todos en segunda vuelta, pero el rechazo que se aprecia en la encuesta de Ipsos y el rechazo que se aprecia en la encuesta de Datum, no da a pensar que mucho margen no tienen los fujimoristas. Según esa lectura, Castillo estaría, digamos, tendría poco que hacer, ¿no? O sea, si el rechazo a Castillo frente a Fujimori es mucho menor, él, digamos, no tiene mucho que hacer, ni siquiera probablemente un esfuerzo supuesto por centrarse, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, lees el plan de gobierno está ahí, ¿no? Es esta suerte de movimiento aluvional que pasa
en este tipo de circunstancias, donde tienes por un lado de repente sectores asociados al Movadef, pero por el otro lado sectores del magisterio que están más cercanos al propio Castillo, las rondas campesinas, en fin, conglomerados de izquierda, tienes una diversidad, en todo caso, de movimientos. Entonces, claro, él, Sí. en ese sentido, hasta ahora, por ejemplo, el factor Movadef no parecería hacerle mucho daño. ¿Hay algo, en todo caso, que tendría que hacer Castillo para cimentar su posición o, como va, corre solo? Tú acabas de comentar justo antes de darme el pase, cómo Pedro Castillo y sus voceros y gente de su campaña habían decidido ya como esconderse un poco, ¿no? No van a dar entrevistas. Si lleva 10 a 15% de diferencia, puede no dar entrevistas y puede, ¿no?, quedarse en silencio unas buenas semanas y no tiene mucho problema. No creo tampoco que tenga incentivos para moderarse. A mí como elector, por ejemplo, sí me gustaría un ejemplo, un intento de moderación, pero eso soy yo como elector. En la práctica, con de 10 a 15% de diferencia, no necesita mucho, ¿no? O sea, da la impresión ahora, nuevamente, estamos 20 de abril, en el Perú las cosas pueden cambiar con mucha facilidad, que no tiene, que está como, puede hasta correr, ¿no? Solo. Por ejemplo, la semana anterior Pedro Castillo estuvo en Cajamarca, estuvo en su lugar de origen, y alguien podría haberle dicho, no, pero Pedro Castillo debió buscar técnicos, debió buscar más personas. No lo hizo, no buscó a nadie, se quedó, y cuando sale la primera encuesta tiene 11% a su favor. No, da la impresión ahora que no necesita mucho. Es cierto que uno le puede golpear con el tema de Movadef por sus vinculaciones con Sendero, incluso con el indulto Antauro Humala, que es una idea que gente de su partido ha propuesto, incluso con la idea de Vladimir Cerrón, que fue lo que estaba diciendo Patricia Juárez justamente antes. Pero claro, lo de Datum eso impacta en la persona que va a votar por Keiko, ¿no? Dice, yo voy a votar por Keiko porque Pedro Castillo me genera esa impresión, pero hay muchas personas que van a votar por Pedro Castillo a pesar de eso, ¿no? Y sí, yo no sé qué tanto lo pueda golpear. Tengo la impresión, nuevamente no está medido, yo no he visto ninguna encuesta de eso, no he visto ningún grupo focal, pero tengo la impresión de que se ha usado tanto este argumento en varias ocasiones, se lo han achacado, hasta el Partido Morado se lo han achacado, ¿no? Le dijeron, no, el Moradef, etcétera, ¿no? Sí que ahora ya, ¿no? Pero hay como que el terruqueo, por usar el término popular, ha perdido poder. Pero claro, pierde poder justo cuando sí más o menos tienes actores del Movadef enfrente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, justamente como en la parábola del niño y el lobo, ¿no? Que el niño dice, ahí viene el lobo y no viene nadie. Ahí viene el lobo y no viene nadie. Y cuando viene realmente el lobo, ya nadie te cree. Ahora, pero si es que, ok, entonces ahí Castillo tiene sin duda pues un punto a favor. ¿Qué puede hacer Keiko? Porque claro, Keiko, y lo acabamos de volver a escuchar, ¿no? Con la señora Juárez, Keiko parte de esta dicotomía, ¿no? Modelo, desarrollo versus comunismo. Y claro, tienes estos apoyos, como decía, de ilustres antifujimoristas, como Vargas Llosa, como Cateriano, pero que se aceptan así nomás. O sea, pareciera que Keiko Fujimori tampoco quiere tomarse la foto, por decirlo de alguna manera, o llegar a compromisos que vayan más allá. De repente su interpretación es que no le va a sumar mucho. Yo me pregunto si en algún momento va a tener que abrir la cancha de manera un tanto más agresiva por ese lado, como de quitarle peso a su propia figura candidatura. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Lo que fue esta candidatura de Salaverry con Vizcarra, que Vizcarra era más candidato que Salaverry. Digamos, asumir compromisos que desqueiquizan su propia campaña. ¿Tiene algún futuro por ahí Keiko Fujimori? Yo tengo como tres impresiones, ¿no? La primera es que esa es la Keiko Fujimori más débil en 15 años. Keiko Fujimori era realmente fuerte, ¿no? Llegó a tener 40% de intención de voto en la elección anterior, ahora está bastante debilitada y muy poca gente le cree. Me parece que muchos de los argumentos que utilizan, que por ejemplo que utilizó Patricia Juárez hace un momento, son poco creíbles, ¿no? Keiko va a defender la democracia, tú te quedas pensando, ¿no? Keiko va a defender la institucionalidad, tú dices, aguanta. Keiko contra la corrupción, tú dices, pero yo le he visto con un traje detenida. Entonces, muchas de las cosas que Keiko Fujimori puede plantear ahora en general son vistas como poco creíbles.
Me parece que ahí sí hay, ¿no?, mediciones al respecto. En segundo lugar, los apoyos que ha tenido son bien apoyos del establishment, ¿no? Es decir, Castillo tiene un origen popular, es visto como una persona nueva y es fuera del establishment político, es rondero, dirigente magisterial, ¿no? No es visto como parte de la élite política. ¿Y quién apoya a Keiko Fujimori? Pedro Cateriano, Álvaro Vargas Llosa, que estaban dos entrevistas en paralelo hace un rato, Mario Vargas Llosa, que es cierto que vienen, ¿no?, de un sector antifujimorista y son muy visibles, pero es como te refuerza la idea de que es lo caduco también. Y que me parece que es una cosa en la que Keiko se debería despegar, pero no puede. Yo, en verdad, si estuviese a su lado, estaría, ¿no?, arrancándome los pelos, que cada vez me quedan menos. Y a mí me parece que son dos elementos que complican, ¿no?, lo que ella, digamos, revertir esa tendencia. Claro, nuevamente, queda mes y medio, es una buena cantidad de tiempo para los estándares peruanos, pero esos dos elementos, a mí se me fue uno, me hace pensar que es realmente difícil, ¿no? ¿Qué estrategia puedes intentar allí? ¿No? ¿Qué vocero podrías llevar? Igual es la candidata que tenía el antivoto más fuerte, ¿no? Era la candidata que perdía con todos los candidatos en segunda vuelta. Si no perdía con Pedro Castillo era porque no se había medido. Es decir, se mide con los 6 primeros, ¿no? O sea, Keiko perdía contra todos, pero contra Castillo no se midió. Claro, claro. No, de hecho, contra Castillo seguro pensó que le podía ir mejor. Pero, a ver, para ir redondeando, la izquierda moderada y el centro, ¿qué papel juegan aquí? Porque tampoco parece que pudieran de alguna manera incorporarse a la propuesta de Castillo, que está bastante a la izquierda. El centro ha colapsado, la izquierda moderada, repito, ¿no?, que representaba a Verónica Mendoza, izquierda moderada en estas circunstancias, claro, ¿no?, que representaba a Verónica Mendoza, claro, parecen un poquito descolgados del debate de lo que se viene. ¿Están condenados a ser una minoría sin mucho protagonismo? En un país con instituciones estables y con liderazgos fuertes, lo que hubiese ocurrido es que tú hubieses esperado que los líderes del centro y de la izquierda moderada den un comunicado y que luego sus votantes decidan a partir de lo que digan sus líderes. Tengo la impresión de que acá los votantes no han esperado, ¿no? Han decidido, en este caso, una buena parte por Pedro Castillo, y no han esperado lo que digan sus líderes. Julio Guzmán no han dicho nada, no importa. Verónica Mendoza ha dicho que se va a tomar su tiempo, y yo tengo la impresión que gran parte de sus votantes ya decidió por Pedro Castillo, ¿no? Entonces, que fue una cosa que ocurrió con Alejandro Toledo el año 2011. Alejandro Toledo no decide si apoyar o no a Ollantumala, y sus electores ya estaban con Ollantumala contra Keiko Fujimori, ¿no? O sea, claro, no te esperan. No tienes, me parece que en este caso los líderes no tienen la capacidad, porque son líderes débiles finalmente, ¿no? Pueden tener un 8% con Verónica Mendoza, pero no controlan a sus votantes, no los dirigen y los pasan por encima. Entonces, no tienes liderazgos débiles y más aún, nuevamente, con ese porcentaje, tampoco tiene mucho que negociar. Es un escenario bastante complicado, porque en otras circunstancias dirías, tiene que ponerle una agenda para negociar. Llega al 15%, no los necesita, ¿no? O sea, Pedro Castillo podría dispensar de reunirse con Verónica Mendoza perfectamente. Eso seguiría diciendo si la distancia entre los dos candidatos fuese menor. Si fuese Pedro Castillo con 40 y Keiko con 38, tú dices, acá tienen que negociar, acá tiene que haber un pacto, Pedro Castillo tiene que transar, pero con Keiko Fujimori con 25 y con Pedro Castillo con 40, tiene la cancha libre, ¿no? Gracias, Carlos León Moya, por esta conversación. Vamos a ir seguramente también conversando más adelante sobre otros temas que se nos quedan en el tintero, como las redes sociales, donde tú te mueves como pez en el agua. Gracias por estar con nosotros esta noche.